Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti, no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tu poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos la dulce esperanza de que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento. Esto es Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia. Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero, mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña, podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y, cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptos y malvados, y los arrojará al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Esto es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio de Mateo nos presenta la parábola del trigo y la cizaña, y también las parábolas del grano de mostaza y la levadura. Estas parábolas nos ofrecen enseñanzas profundas sobre el reino de Dios y su manifestación en medio de un mundo lleno de bien y mal. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús compara el reino de los cielos con un hombre que siembra buen trigo en su campo, pero durante la noche, mientras todos duermen, un enemigo siembra cizaña en el mismo campo. Cuando los siervos del hombre descubren la cizaña, le preguntan si deben arrancarla, pero él les dice que esperen hasta la cosecha para hacer la separación. Jesús explica que, al igual que el trigo y la cizaña crecen juntos, en el reino de Dios coexisten el bien y el mal hasta el día de la cosecha, cuando los justos serán separados de los malvados. Esta parábola nos enseña que en este mundo, donde coexisten personas buenas y malas, el reino de Dios se establece gradualmente y se desarrolla hasta su plenitud. Nos invita a ser pacientes y a confiar en que Dios realizará la separación final entre el bien y el mal en el momento adecuado. Nos enseña que no nos corresponde a nosotros juzgar o condenar, sino vivir de acuerdo con los principios del reino, cultivando el bien y evitando el mal. Jesús presenta las parábolas del grano de mostaza y la levadura. En la parábola del grano de mostaza, Jesús compara el reino de los cielos con una semilla de mostaza que, aunque es la más pequeña de las semillas, crece y se convierte en un árbol grande que da cobijo a las aves. En la parábola de la levadura, Jesús compara el reino de los cielos con la levadura que una mujer mezcla con harina hasta que toda la masa se fermenta. Estas parábolas nos enseñan que el reino de Dios comienza de manera pequeña y aparentemente insignificante, pero su crecimiento es poderoso y transformador. Nos muestra que el reino de Dios se extiende y afecta todos los aspectos de la vida y de la sociedad, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Nos invitan a ser agentes de cambio en el mundo, permitiendo que el reino de Dios crezca en nosotros y a través de nosotros. En conjunto, estas parábolas nos ofrecen una reflexión profunda sobre la naturaleza del reino de Dios y su manifestación en medio de un mundo lleno de bien y mal. Nos enseñan la importancia de ser pacientes, de vivir de acuerdo con los principios del reino y de permitir que el reino de Dios crezca y se expanda en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Nos desafían a ser personas de fe y esperanza, confiando en que Dios está obrando en medio de las circunstancias aparentemente contradictorias de nuestra vida y del mundo. Nos invitan a cultivar el bien, a permitir que el reino de Dios crezca en nosotros y a ser agentes de cambio en el mundo, llevando su amor y su justicia y su misericordia a aquellos que nos rodean. El pasaje del Evangelio de Mateo nos invita a reflexionar sobre el reino de Dios y su manifestación en medio de un mundo lleno de bien y mal. Nos enseña a ser pacientes, a vivir de acuerdo con los principios del reino y a permitir que el reino de Dios crezca y se expanda en nuestras vidas y en el mundo. Que esta reflexión nos inspire a ser personas de fe y esperanza, cultivando el bien y siendo agentes de cambio en el mundo, en nombre del reino de Dios. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.